¿Es el hombre un animal? Según la biología, los seres vivos se clasifican en reinos, el reino animal y el reino vegetal, refiriéndose al reino animal a todos los animales, a todas las especies de animales, en la cual entra el ser humano como un animal racional. Para los cristianos, la frase o decirse que los seres humanos somos animales nos suena agradable, y muchos cristianos nos oponemos en muchas ocasiones a que se nos diga que somos animales por entender que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y por entender que hemos sido creados por Dios siendo un ser especial. Ahora, hay que detenerse y podemos estar de acuerdo con la definición de animal, siendo animal un ser orgánico, siendo el animal un ente vivo, orgánico, que puede moverse por su propio impulso, siendo animal algo que está creado de materia, carne, hueso, sangre, y que está animado. Desde esa concepción de animal podemos decir entonces que el ser humano es también un animal. Ahora, el ser humano podemos decir que es un animal, pero que es un animal único, que es un animal diferente y que no hay ningún otro animal semejante al ser humano. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos del ser humano, estamos hablando de algo que es más que carne, sangre y huesos. Estamos hablando de un ser que, para entenderlo o tratar de entenderlo en una dimensión un poco más holística, habría que ver un aspecto histórico, había que ver el aspecto ontológico, había que ver el aspecto espiritual. Es decir, cuando analizamos el ser humano, si nos vamos a las antiguas civilizaciones desde Grecia, el pensamiento filosófico desarrollado por el ser humano, la necesidad de entender el mundo que le rodea, la necesidad de entender y de conocer el cosmos, la necesidad de conocerse a sí mismo, la necesidad del conocimiento en el ser humano desde tiempos antiguos, que podemos ver en las civilizaciones como Grecia. Pero además de esta sed de saber del conocimiento, está desde la cuna de la filosofía Grecia hasta las civilizaciones de la antigua Mesopotámica, hasta las civilizaciones sumeria, donde vemos donde los seres humanos desarrollaron pensamientos matemáticos, analíticos, lógicos, y pudieron predecir eclipses lunares y solares y desarrollar teorías matemáticas y estructuras matemáticas que todavía conocemos al día de hoy. Es decir, cuando vemos el aspecto histórico en el desarrollo del ser humano, desde una especie animal que se movía en carretas arrastradas por caballos, que vivía en un ambiente total primitivo, hasta luego crear bombillas eléctricas, generadores eléctricos, crear corriente alterna, crear dispositivos móviles, celulares, smartphones, crear partículas diminutas, el desarrollo de la nanociencia, hasta chips que pueden insertarse en el cerebro, inteligencia artificial, realidad virtual, el salto en la historia hasta el presente, hasta la modernidad y posmodernidad del ser humano en un agigantado desarrollo tecnológico. Podemos ver en el ser humano un ser único, distinto y especial, que ha logrado cosas que ningún otro animal ha podido lograr. ¿Por qué no se puede comparar el ser humano con otro animal en cuanto a tecnológico, en cuanto a estructuras cognitivas? Podemos ver en algunos animales aspectos de inteligencia, como en los perros, en los delfines, en algunos primates. Se han podido observar, los científicos han podido observar comportamientos de inteligencia avanzados, pero cuando se va a una medición exhaustiva, detenida, no existe un animal que pueda compararse en una manifestación de inteligencia, de creatividad, de pensamiento al ser humano, siendo el ser humano en este aspecto único. Pero algo importante a destacar: por qué la necesidad del ser humano del conocimiento. Y alguien pudiera decir, bueno, pero todos los
avances del ser humano es obvio porque el ser humano tiene una estructura, una red neuronal de miles de millones de neuronas que lo diferencian de cualquier otro animal y por lo tanto es la consecuencia de todos sus avances, lo cual los otros animales no pueden realizar y no pueden alcanzar. Sin embargo, cuando hablamos del ser humano, más allá de un ser, de un animal racional y de avances tecnológicos, el pensamiento filosófico, la necesidad de conocer, la necesidad de saber, la necesidad de explicar las cosas, es algo muy peculiar y particular, único del ser humano, desarrollándose así la filosofía, la metafísica como rama de la filosofía, la ontología, ramas de la filosofía que estudian el ser en su manifestación. ¿Por qué hablar de que el ser humano, mientras más filosofa, se acerca a Dios? ¿Por qué hablar del ser humano como un ente pensante que se mantiene en una necesidad constante de saber y de conocer acerca del mundo que le rodea? Es importante preguntarse por qué el ser humano es el único ser, por qué el ser humano y no otro. ¿Por qué, además de la necesidad de saber de las manifestaciones artísticas, del arte que el hombre ha manifestado y ha desarrollado a lo largo de la historia, desde el arte nazarí, los mosaicos del arte musulmán, las teselaciones, composiciones de diferentes movimientos en el plano de isometrías? ¿Por qué la música, composiciones de Beethoven, las composiciones de Mozart, las composiciones de grandes músicos de la historia, los descubrimientos matemáticos? ¿Por qué solo el ser humano? Pero ¿por qué también el ser humano ha manifestado a lo largo de la historia la necesidad de conectar con lo divino, de conectar con lo espiritual? ¿Por qué el ser humano ha manifestado a lo largo de la historia un interés por lo espiritual, un interés por lo desconocido? ¿Por qué el ser humano a lo largo de la historia ha manifestado esto? Viendo nosotros aquí el origen de las religiones y cosas como desarrollos o manifestaciones religiosas de adoración a dioses. Esto explica la necesidad del ser humano de conectar con lo divino, de una conexión con lo espiritual. ¿Por qué el ser humano ha manifestado a lo largo de la historia este comportamiento? ¿No será que el ser humano fue creado con una necesidad de adorar a un ser superior, con una necesidad de conectar con lo divino? Si es así, esto encaja perfectamente en lo que dice la Biblia, que Dios creó al hombre a imagen y semejanza en Génesis 1:27, y que fuimos creados también para la alabanza de la gloria de Dios. Esto explicaría por qué el ser humano busca constantemente conectar con Dios, por qué el ser humano busca conectar con lo divino. Y esto explicaría también por qué el ser humano muestra una necesidad de adoración. Veríamos nosotros aquí, y esto encajaría muy bien en el hecho de que el ser humano no evolucionó de un primate, sino que el ser humano fue creado por Dios y fue creado a su imagen y semejanza, dotándole de conciencia, haciendo la conciencia otro aspecto ineludible, otro aspecto inherente, inexorable del ser humano, y que sigue siendo todavía un gran misterio para la psicología, la filosofía e incluso para la neurología. Incluso para la neurología. ¿Sí? ¿Por qué el ser humano es el único ser dotado de conciencia? Conciencia de sí mismo, consciente de lo eterno, consciente de lo espiritual. ¿No será que esto explica de manera clara el hecho de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, como ya he mencionado, y que esto demuestra que el ser humano fue hecho por alguien superior, por un ser supremo, infinito, y por lo tanto el ser humano tiene conciencia y puede manejar estructuras cognitivas abstractas, el mundo abstracto, ideas del infinito, lo cual lo lleven a reflexionar y lo cual lo lleven a reflexiones? Entonces podremos decir en resumen que el ser humano sí es un animal desde el punto de vista fisiológico, en cierta parte anatómico, desde una composición física de la materia, desde los procesos hormonales, procesos químicos que se dan en el ser humano, el ciclo de la vida, nacer, reproducirse y morir. Sin embargo, no queda ahí, sino que cuando analizamos el ser humano desde su ser, desde su esencia, podemos encontrar posibilidades infinitas y podemos encontrar que el ser humano sigue siendo un misterio incluso para él mismo. ¿Por qué
al gran avance de la ciencia al día de hoy, hemos podido entender muy bien el funcionamiento de los animales, de distintas especies de animales. Sin embargo, todavía el ser humano sigue siendo un misterio para sí mismo. ¿Por qué el ser humano? ¿Por qué solo él y no otra especie en la tierra?